El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Platicamos de un tema importante que afecta a nuestra sociedad y a veces no nos damos cuenta de él, pero estamos inmersos en este problema que día con día viene creciendo, que es nada menos que la contaminación auditiva. Claro, el ruido que priva hoy en las grandes urbes y al que pues nos vamos acostumbrando, ya se convierte en un ruido de fondo, el tema pues de los autos, el tema por supuesto de los bocinazos, el tema también de sonido, inclusive a veces que se genera desde las fábricas, etcétera, etcétera, y el hecho de que nos hemos vuelto pues gente que cada vez más necesita subirle más al volumen de sus dispositivos, pues para tratar de paliar este ruido o pues sí, este ruido de fondo que está permanentemente en nuestras vidas. Para hablar de este asunto tan importante, hoy hemos convocado a tres personalidades a las que les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ellos. Se integrarán dos de nuestros invitados en los próximos minutos. Por lo pronto, te saludo con mucho gusto esta mañana, Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ti y al auditorio. Gracias por Gracias por estar. la invitación. No, hombre, ni me digas, al contrario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues también tendremos la oportunidad de saludar con mucho gusto a Alejandro Angulo, director del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro. Alex, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días a Ahí todos, te gracias escucho por la invitación. perfectamente. A ver si Gracias me por estar escuchan con ahí. nosotros. Sí, ya te escucho perfectamente, Alex. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos a platicar acerca de este tema. Sergio, decía Bueno, yo. ¿sí me escuchan? Sí, ya te escucho perfectamente, Alex. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Estoy teniendo ahí a lo mejor un problema de tardanza en la señal. Pero bueno, voy ahora contigo, mi estimado Sergio, y preguntarte, decía yo en la introducción, a veces ni siquiera estamos conscientes de este grado de contaminación. Luego, la contaminación del aire, obviamente el smog, podemos apreciarlo a simple vista en muchas ocasiones y pues no nos damos cuenta que el ambiente puede estar contaminado, pero la contaminación auditiva a veces ni la percibimos y se vuelve parte de nuestra vida diaria y puede tener consecuencias, obviamente, pues en la salud y en el estado de ánimo de las personas. Platícame, por favor, Sergio. Como bien lo mencionas, no nos percatamos y es algo parecido a este tema que le llaman de la rana en el agua hirviendo. Si Sí. echásemos la rana directamente en la olla ya caliente, saltaría de inmediato, pero como se nos va introduciendo el ruido en la vida cotidiana, así como lo dices, ya no lo percibimos, pero en mediciones que hicimos acá el año anterior en el Observatorio de Movilidad, nos percatamos que en varias vialidades el límite permitido, que sería 55 decibelios, se rebasa todo el tiempo en Zaragoza, Ave Quintana y estos lugares, y sí, desgraciadamente tiene muchos problemas para nuestra salud, como por ejemplo el estrés. Decía una investigadora acá de lo mejor que hay en México respecto de estos temas, la doctora Jimena de Gortari, que los oídos no tienen párpados, entonces Sí. no tenemos manera de quitarnos este ruido de fondo y lo hemos normalizado, pero pues, una consecuencia grave es incremento en la presión arterial, el no descansar, el insomnio, como estamos alterados por esto, aunque no lo percibimos, pues ahí están las consecuencias, tanto que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización de las Naciones Unidas hablan de que es el segundo elemento contaminante más preocupante en nuestras ciudades, el segundo detrás de la contaminación ambiental. Es gravísimo. Pues sí, y además qué buena frase nos has regalado esta mañana, Sergio, porque bien dices, los oídos no tienen párpados. A lo mejor si hay un exceso de luz, inmediatamente pues los ojos se protegen, pues obviamente bajando los párpados, ¿no? Pero pues luego estamos expuestos a esta gran cantidad de ruidos alrededor de nosotros y ya ni lo pensamos. Me parece que el ejemplo o la analogía que haces
con la fábula de la rana en el agua hirviendo viene muy a cuento para lo que estamos platicando esta mañana. Vamos a ver si puede estar con nosotros Alejandro. ¿Sí me escuchan? Ya te escucho perfectamente, Alex. Oye, y bueno, pues preguntarte, decíamos, ¿no? Luego la contaminación auditiva no la percibimos con la misma claridad y a veces nos acostumbramos a ella y pensamos que una ciudad, por las mismas características que tiene, pues es normal, es habitual y digamos, un mal necesario estar expuestos a una gran cantidad de ruido alrededor de nosotros. Pues el ruido realmente es un tema muy propio de la modernidad. Y conforme crecen las ciudades, las manchas urbanas, va creciendo el ruido. Hay más personas que hablan, más autos que circulan, más actividades económicas en casi alrededor de las 20 horas del día. Entonces tenemos un incremento en el ruido, sobre todo el ruido ambiental. ¿A qué me refiero con eso? Es el ruido en general en los espacios abiertos. Y hay ruidos muy específicos provenientes de fuentes fijas. Entonces tenemos esa problemática y máxime si tomamos en cuenta que está cambiando la pirámide demográfica en Querétaro. Entonces la mayor parte se está volviendo adulto y el adulto es más sensible al ruido y entonces protesta con mayor frecuencia ante esto que se está generando en la ciudad. Pero sobre todo de aquellos ruidos provenientes de fuentes fijas que son de fin de semana y en horarios nocturnos, porque Claro. incide exactamente con el descanso y el sueño. Claro, tienes toda la razón. Un asunto que a mí me preocupa fuertemente es el hecho de que también pareciera, pues que ya nos acostumbramos a este ruido que generan, sobre todo en las grandes urbes, los vehículos automotores, ¿no? Y es también parte de cómo le hemos venido dando, y tú lo sabes bien, mi estimado Sergio, esta preponderancia a los automóviles pues a lo largo de 70 años en el mundo occidental, ¿no? O sea, esta cultura del automóvil ha terminado justamente por traer pues la contaminación ambiental por el smog, pero también esta contaminación auditiva y pues reitero, se nos hace muy habitual y muy normal esta circunstancia cuando pues también debería de ser uno de los temas a considerar en un proceso de cambio de chip de la movilidad, de apostarle también a otras maneras de desplazarnos como ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente, 80% del ruido en las ciudades viene del tránsito rodado y entonces es por lo que se dice, las ciudades no son ruidosas, los ruidosos son los autos y ahora que estuvimos en días de asueto, estos días de la Semana Santa, quien tuvo la posibilidad de hacerlo en la mañana del sábado, en la mañana del domingo, o además, y sobre todo, hace 2 años que estábamos en el confinamiento, yo caminé por el centro de la ciudad y escuchaba mis pasos Claro. a las 2 de la tarde. O sea, eso a las 2 de la mañana no sería extraño, pero a las 2 de la tarde. Entonces sí, es preocupante este asunto de que el ruido de los autos proviene tanto del motor como de la llanta rodando el pavimento. Y en las mediciones del observatorio, pues basta con que una motocicleta invada, aunque la calle esté sola, viene la moto y eso ya sube a 70, 75 decibeles, que pues, está entre 10 y 15 más allá de los umbrales. Claro. Pero estamos tan acostumbrados, como bien lo mencionas, hay algún tema, a estas personas que no les gusta el fútbol en los mundiales, que dicen, en ese momento se percatan, ¿por qué no hay restaurantes que no tengan una televisión encendida y con este ruido de fondo? ¿Por qué tenemos que ir a un lugar y nos tienen que poner la música? ¿Qué restaurante hay en la ciudad que no tenga una musiquita ahí, que solo se escuchen Claro. los vasos y demás? Cuando, creo que lo más importante, y a mí me pasó, cuando por primera vez me lo dijeron, me empecé a percatar de ello, porque como lo comentas, también lo tenía yo
muy normalizado como parte de la vida diaria o de la modernidad. Ujú. Tienes toda la razón. Amigos, son las 8 de la mañana con 48. Estamos platicando acerca de cómo, pues, vivimos inmersos en un ambiente de contaminación auditiva, pero a veces ni lo percibimos porque efectivamente forma parte del paisaje. Pero esto puede traer consecuencias en la salud de las personas. Es tan sencillo como que pues alguien que está expuesto a una gran cantidad de ruido por la zona en la que vive. Pensemos, por ejemplo, algunas de las personas que viven a un lado de la carretera 57, pues ahí hay constantemente vehículos día y noche, las 24 horas del día, y pues no descansan igual que alguien que está, digamos, pues en una zona con mayor tranquilidad. Sin embargo, pues terminan por habituarse a este ruido de fondo, aunque les puede traer obviamente repercusiones en su estado de salud. Pero no son los únicos, y en muchas otras partes de nuestras ciudades hay también pues otros ruidos, pero aparte algo que me parece a mí bien preocupante, Alejandro Angulo, director del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio, cómo hemos normalizado también que cualquier persona invada, digamos, permítanme utilizar esta frase, no sé si sea correcto, pero voy a tratar de explicarla, nuestra proxemia auditiva. Es ya muy fácil para cualquier persona traer pues un dispositivo electrónico, ir por la calle y traer pues el video, traer pues a lo mejor algún audio, o ir platicando en voz alta con otras personas y van alrededor de ti y pues tú no puedes hacer otra cosa más que pues quedarte callado porque pues, no te quedó de otra, pero es tan molesto y me parece hasta una falta de educación que contribuyan a pues esta contaminación auditiva, y a veces ni nos damos cuenta de ello, ¿no lo crees, Alex? Sí, en realidad, como lo señalé, el ruido es parte de la sociedad moderna. O sea, antes de la revolución industrial, pues teníamos otra composición y ese paisaje sonoro de los pequeños sitios, pues no era tan alarmante, pero después de la revolución industrial y el crecimiento y concentración de la población, pues entonces nos lleva a otra situación y otro contexto distinto. Déjame decirte que de acuerdo a la estadística, nosotros publicamos cada mes un mapa de denuncias y un mapa de ilícitos del ruido, y es público. Y entonces, digamos, de acuerdo a la estadística que tenemos de las denuncias que presentan los ciudadanos, anteriormente era el tema de la vegetación, por las podas, derribos, trasplantes, etcétera. Pero hoy realmente el tema central de la denuncia es el ruido. Y es el ruido por fuentes fijas, que es parte de la competencia que tiene el municipio. O sea, hay competencias estatales, también federales en materia de ruido. Y nosotros, fundamentalmente por los giros y las fuentes fijas, es lo que podemos estar atendiendo. Pues la gente se queja de los comercios, negocios, bares, restaurantes, por los horarios que son nocturnos, Claro. y que son de fin de semana. Sin embargo, tal como lo dice Sergio, el principal emisor de ruido son los vehículos, por el rodamiento y los motores. Y además habría que tomar en cuenta eh, el, la exposición de los ciudadanos al ruido. O sea, este ruido ambiental, principalmente de los vehículos, el ciudadano está expuesto mucho más horas que lo que denuncian con respecto a la emisión de fuentes fijas, que más o menos serían entre 2 y 4 horas. Claro. Entonces cambia, y los impactos en la salud pues también son diferenciados, pero ustedes ya lo señalaron, nos acostumbramos al ruido de la ciudad y de eso no hay denuncias. O sea, oiga, aquí en esta avenida hay mucho ruido vehicular. No. Y yo creo que tenemos que incorporar en la planeación y en las obras públicas y privadas
elementos que puedan servir como de amortiguadores. O sea, estás construyendo una obra, sea fraccionamiento, sea un puente, lo que sea, tienes que pensar en generar una especie de franja de amortiguamiento de vegetación, o sea, una servidumbre acústica, podríamos estar diciendo, Sí. para poder no eliminarlo, sino mitigarlo. Y acá estamos trabajando, pensando en construir una norma técnica municipal del ruido. O sea, la que tenemos es federal y se construyó bajo ciertos contextos y para ciertos fines. Y aunque nos sirve porque es el marco técnico jurídico que nosotros tenemos para acudir ante una denuncia o visitar un negocio y medirle sus decibeles, vamos a construir a partir, lo que nos dan las estadísticas de denuncias e ilícitos, se ubican por fuentes fijas, se ubican dos zonas críticas, la del centro histórico y la de la zona de los arcos. Claro. Y entonces lo que vamos a hacer es trabajar para monitorear por 24 y 7 días lo que sucede en esas dos zonas críticas y tener los elementos y la información objetiva para poder elaborar la norma técnica municipal del ruido, en la que obviamente, digamos, vamos a calibrar los decibeles y estarán seguramente por debajo de la norma oficial mexicana, Claro. como un mecanismo regulatorio. Actualmente también se está utilizando los mecanismos de autorregulación, las cartas compromiso de los negocios, para que implementen medidas de mitigar el ruido. Y se construyó, es el primer comité ciudadano de control de ruido para el centro histórico. Y entonces ellos fungen como vigilantes y coadyuvan con la autoridad, en este caso el instituto, y trabajamos de manera conjunta. Pues está bien interesante porque a final de cuentas se busca tener este marco propio de reglamentación ante estos temas. Si bien, como mencionas, Alejandro, hay pues un marco federal, yo creo también que en muchos aspectos a lo mejor ya hasta podría resultar obsoleto, le haría falta también una revisión y el tema de que desde el municipio de Querétaro estén trabajando también en este asunto, pues yo creo que nos habla de la preocupación que existe justamente en este asunto, en la regulación de este marco auditivo al que deberíamos tener derecho todos en una zona urbana como en la que vivimos. Finalmente, mi estimado Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, ¿hacia dónde caminar en un mediano plazo que establecer, digamos, como ciudadanos para pedirle a las autoridades justamente que nos brinden este derecho, que es el derecho a vivir, pues sin contaminación auditiva? Por un lado, la alternativa de no usar tanto el automóvil, usar bicicleta, caminar para viajes cortos, la bici máximo 7 kilómetros, caminar máximo 1,5 kilómetros. Y también quien haya entrado a la Alameda Hidalgo, bueno, puede estar en cualquiera de las avenidas que la circundan, Corregidora, Pasteur, Zaragoza, Constituyentes, y ahí está el ruido de los autos, no digamos en hora pico. Pero si uno entra a la Alameda, es como fascinante percibir que el ruido de los autos se quedó allá lejos. ¿Esto por qué ocurre? Por la existencia de los árboles. Las hojas actúan también como un mitigador del ruido, de Claro. las señales auditivas, hacen que el audio rebote. Pues tú que estás en una cámara casi que de silencio, las personas que trabajan en radio lo entienden. Sí. Esto mismo pasa con los árboles. Si más árboles tuviéramos en el espacio urbano, el ruido se mitigaría enormemente y ojalá que esto también sea visualizado por la autoridad. Y muy interesante todo lo que comparte Alejandro. Y sí, conforme pasa el tiempo, se empiezan las autoridades a ocupar un poco más de estos temas. Y qué bueno que lo tengan como preocupación en este momento a fin de evitar que pues en un futuro
tengamos ciudades prácticamente imposibles de conversar con la persona a un lado de nosotros debido al enorme ruido ambiental. Les quiero agradecer mucho a los dos la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Mi estimado Alejandro, gracias por acompañarnos y además por darnos pues esta información tan interesante a la que habremos de estar también muy pendientes de cómo se van desarrollando estos procesos de marco pues de acción para tratar de evitar la contaminación auditiva. Alejandro Angulo, director del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y gracias a RR Noticias por brindarnos ese espacio y difundir información que es revelar, trascendente, sobre todo para los ciudadanos, y qué está haciendo la autoridad para poder atenderlos y mitigarlos. Tienes toda la razón. Gracias, Alejandro. Feliz lunes. El ingeniero Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Gracias, Sergio, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a RR por estos espacios y buen día al auditorio. Mucho éxito en este lunes y hasta una nueva oportunidad. Amigos, la mesa de análisis social se queda en rrnoticias.mx.